Hola, ¿cómo estás? Damos inicio a la Masterclass Depilación Pro. Para mí es un gusto y un placer poder recibirlos hoy aquí en este espacio de enseñanza y aprendizaje. Primero me voy a presentar. ¿Quién soy? Soy Gabriela Corín, soy médica cirujana, especialista en oftalmología y en tecnologías médicas. He realizado un posgrado universitario en medicina estética. Además, soy diplomada en antienvejecimiento y me dedico a todo lo que es la formación y a la capacitación. Es decir, fui directora varios años de Academia Sveltia, un espacio de formación de profesionales, directora del área de capacitación en dicha empresa. Estoy agregada al servicio de dermatología del Hospital Nacional de Clínicas, conformando la unidad láser del hospital. Coordino algunos posgrados y diplomaturas, como el posgrado láser de la Universidad Nacional de Córdoba y la diplomatura en tecnologías médicas de la Universidad Siglo XXI. Quiere decir que siempre me encontré vinculada a los espacios de formación de profesionales. Me recibí en el año 1997 de médica, luego obtuve mi primer título, el de especialista en oftalmología, a continuación mi segundo título en el posgrado en formación en medicina estética y continuamente me dedico a la capacitación propia personal y a la formación e intercambio con diferentes colegas. Tuve la suerte de tener a mi mentor, el profesor doctor Miguel Alevato, que junto a mi coequiper, la profesora doctora Mariela Pujol, conformamos esta tríada donde pudimos realizar grandes intercambios de experiencias, de aprendizajes, que hoy lamentablemente el doctor nos acompaña desde otro lugar, pero nos ha dejado un legado sumamente importante, que es esto de estar hoy aquí formando profesionales junto a ustedes. Quiere decir que siempre el espacio de enseñanza-aprendizaje ha formado parte de mi vida profesional y hoy la docencia va de la mano de una actividad profesional y mi actividad profesional de la mano de la docencia, ¿sí? No hacemos una actividad sin la otra. Algunas fotos que un poco engloban los últimos años de mi vida. La pandemia, como a todos, nos ha cambiado, nos ha modificado. Me encuentro hacia la izquierda el día que nos colocamos la primera vacuna de COVID. Para nosotros un hito fundamental porque fue lo que lentamente nos permitió volver a los espacios de presencialidad. Sin embargo, tuvimos la necesidad de incorporar estos espacios de intercambio virtual que por suerte hoy aún nos siguen acompañando y tan ricos son para todos nosotros. Hacia la derecha, cuando pudimos volver al Hospital San José de San Martín, una vez que pasamos el primer año de pandemia, y aquí me verán nuevamente en la actividad presencial junto a alumnos del posgrado láser de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cátedra de dermatología, en la unidad láser del Hospital Nacional de Clínicas, donde para nosotros es un placer inmenso recibir a tantos grupos de colegas que se forman y van transitando este camino de la incorporación del uso de la tecnología médica. Como siempre, este intercambio es un ir y venir, es también intercambiar con otras colegas, es formar espacios dentro de lo que son cursos, congresos, tener la posibilidad de disertar, de encontrarme con todos ustedes en otros ambientes donde realmente siempre aprendemos cosas nuevas, podemos interactuar y podemos realmente ser plenos como profesionales, como personas, como docentes, realmente abocados a esta práctica que es la formación, ¿sí? Y un poco como para empezar a hablar, hoy la temática es depilación pro y ustedes verán que hay diferentes preguntas, respuestas y alternativas que todos tenemos cuando hablamos de depilación y sobre todo de depilación con tecnología, ¿sí? Siempre tenemos que comenzar hablando de qué significa trabajar en estética. Todos ustedes saben que no son pacientes habituales. Los consultorios van variando de acuerdo a cada uno de lo que nos vayamos dedicando. Y siempre trabajar en estética sabemos que tiene algunos pros y algunos contras. Por un lado, reportamos siempre buenos índices de satisfacción en general, se trabaja con personas sanas, podemos trabajar en esto de mejorar la calidad de vida de otras personas a través de algún tratamiento determinado, la autoestima y demás, pero también sabemos que podemos, por un lado, manejar nuestros horarios de trabajo y por otro lado, percibir en general bastantes buenas remuneraciones. Sin embargo, esto va cambiando y si tenemos que ir puntualmente a lo que significa trabajar en depilación, sabemos que por un lado esto reporta buenos índices de satisfacción también. En general, las fototerapias son muy nobles para todo lo que sea depilación. Sabemos que son pacientes que van a concurrir durante varios meses a nuestra sala de espera y a nuestros consultorios. Quiere decir que va a ser el boca en boca importante, van a conversar con otros pacientes que se encuentran en la sala de espera, le van a comentar a un amigo que se están realizando una terapia de depilación.
Sabemos que buscamos mejorar autoestima, entre otras cuestiones, pero que también estos pacientes tienen, por un lado, un alto índice de inasistencias y por otro lado, son pacientes muy rotativos. Quizás hoy buscan una promoción en algún lugar y dejan de venir a nuestro espacio, por ende, tiene algunos pros y algunos contras que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de trabajar en estética y dentro de ellos en depilación. Sabemos que en depilación contamos con diferentes agentes físicos, es decir, distintas tecnologías, y que hay cosas muy específicas y puntuales que tenemos que conocer de cada una de ellas para poder siempre ofrecer el mejor efecto terapéutico a nuestros pacientes, que en este caso es la eliminación del pelo. Desde épocas antiguas, allá por la prehistoria, sabemos que siempre el ser humano se preocupó por la eliminación del vello de su cuerpo por diferentes motivos, desde el hombre prehistórico que lo realizaba para poder correr de manera más veloz y que no sea visto por los depredadores, hasta la reina de la belleza representada por Cleopatra. Sabemos que en Egipto era un pilar fundamental de higiene y belleza el paciente depilado. Sabemos que Cleopatra utilizaba diferentes sangres de animales, savia de algunas plantas, algunas piedras especiales con filo para realizar la eliminación de su vello, considerado esto un símbolo de higiene y de belleza. También en otras culturas, en otras civilizaciones, como los romanos, como los griegos, también se preocupaban por la eliminación del pelo. De hecho, en Roma, en los baños públicos, había todo un sector destinado justamente a la eliminación del vello, inclusive hasta del vello púbico, considerado esto símbolo de belleza, símbolo de higiene y símbolo de pulcritud. Quiere decir que desde la antigüedad el ser humano se ha preocupado por la eliminación del vello por diferentes motivos. Así es que con el paso del tiempo en la historia, en el año 1960, ingresa lo que se denomina la revolución láser y ya en el año 1994 son los doctores Anderson y el doctor Grossman con un láser rubí de alta potencia quienes comienzan la era de la fototermólisis selectiva, que ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo con este término, que es fundamental cuando hablamos de depilación láser, y sabemos que esto tiene gran auge en los años 90. Quiere decir que no hace tantos años que las tecnologías realmente se han vuelto muy eficientes y muy utilizadas por todos para realizar realmente la eliminación permanente del vello. Entonces, un poco para pararnos en este contexto, ¿qué es la depilación? Sabemos que la depilación no es ni más ni menos que la eliminación del vello. Y esto puede ser de diferentes maneras, hay distintos tipos de depilación. Por un lado, depilación temporal, con métodos físicos, métodos químicos, y por otro lado, de lo que vamos a hablar hoy, la depilación definitiva con terapias de fotodepilación. ¿A qué me refiero con físicos y químicos? Sabemos que existen máquinas de maquinitas de rasurar, que existen las máquinas tipo P-Lady, que existe la cera y otros elementos que utilizamos para eliminar el pelo de esta manera, pero que realmente lo más permanente y progresivo pasa a ser las terapias de luz o la fotodepilación. También tenemos que conocer que existen diferentes motivos por los cuales el ser humano decide hoy realizarse una terapia de depilación. Tanto hombres como mujeres, realmente hoy muy abocados a la tarea cotidiana, a la gran actividad que tienen laboral, prefieren y eligen estos métodos que se vuelven definitivos y que hacen que no tengamos que estar permanentemente teniendo en cuenta el hecho o el momento de poder depilarnos. Esto lleva tiempo, esto requiere de cierta constancia y conducta, y si nosotros tenemos otro tipo de alternativas, pues hoy son muy bien recibidas por todos nuestros pacientes. Sabemos que hoy un paciente se depila tanto por motivos estéticos como por motivos patológicos, por ejemplo, en casos de foliculitis o de patología del pelo, y por otro lado, los deportistas también incorporan esta práctica como parte de su rutina. Muchos hombres que son nadadores o que ciclistas también realizan depilación permanente como parte de la preparación para ser realmente deportistas de alto rendimiento. Quiere decir que tanto hombres como mujeres, por diferentes motivos, hoy eligen a la fotodepilación como una terapia altamente aceptada. Bien. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de conversar y de que entre todos establezcamos qué es esto de fototerapia. ¿A qué me refiero cuando hablo de fototerapia? No es ni más ni menos que la aplicación de una luz que tiene un efecto terapéutico. En este caso, ¿cuál va a ser ese efecto terapéutico? La eliminación del pelo.
Sabemos que la palabra láser deriva de sus siglas en inglés, Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, y que desde el año 1960 han sido múltiples los cambios en la evolución y cada vez contamos con más tecnología para poder realizar terapias de depilación con agentes físicos altamente eficaces y lograr realmente éxito terapéutico. Siempre que empezamos a hablar de terapia con depilación, tenemos que ir al origen, a la base, es decir, al agente físico. Y sabemos que el agente físico, el láser, que ya vimos que deriva de sus siglas en inglés, no es ni más ni menos que una emisión que se genera con algunas características específicas. Vamos a verlo en este esquema. Nosotros contamos con una cavidad resonante que internamente tiene un medio activo. Ese medio activo es estimulado por una fuente de energía, consta de un medio que tiene espejos, un espejo en la entrada y un espejo a la salida. ¿Qué sucede? Internamente hay una estimulación, esta estimulación es amplificada y se emite una radiación. Entonces, esta fuente de energía, como bien vemos aquí en el esquema, puede ser eléctrica o puede ser fotolumínica. En general son eléctricas, es decir, enchufamos nosotros directamente a través de un cable nuestro equipo a la red de corriente. Internamente tienen un medio activo. Este medio activo puede ser gaseoso, pues, por ejemplo, en el caso de los láseres de dióxido de carbono, puede ser sólido, en el caso de un neodymium YAG, puede ser líquido, colorantes o semiconductores. Dependiendo de cada una de las características, va a ser el medio activo que internamente tiene nuestro láser, y cuentan con un sistema de amplificación, que es el que se encarga de realizar esta emisión estimulada con esta amplificación y la liberación de una radiación, que en este caso, ¿para qué se utiliza? Para la eliminación del pelo. Entonces, es fundamental saber que dependiendo del láser va a ser el medio activo que tiene, que podemos tener diferentes fuentes de luz y que lo que se emite es una radiación. Y en esto empieza a jugar este concepto que es la interacción que tiene la luz con los tejidos, en este caso la luz con la piel. Y nosotros de esta interacción, ¿qué tenemos que conocer? Primero, ¿qué quiero lograr con esta interacción luz-piel? En segundo lugar, ¿qué equipo tengo? ¿Qué características técnicas tiene el equipo que yo voy a utilizar para depilar? ¿Es un láser? ¿Es una luz pulsada? ¿Es sistema SHR? ¿No es sistema SHR? ¿Tiene filtro? ¿No tiene filtro? ¿Requiere el uso de gel neutro? ¿No requiere el uso de gel neutro? ¿Qué potencia tiene? ¿A qué fluencia trabaja? Es decir, son preguntas que una vez que nosotros adquirimos una tecnología, ya sea alquilada o comprada, es lo mismo, tenemos que solicitar la ficha técnica para aprender a leerla y saber qué equipo tengo. En tercer lugar, ¿qué necesita mi paciente? Si el paciente me viene a ver porque quiere realizarse un tratamiento de depilación, es lo que le tengo que ofrecer al paciente. Después veremos si además de eso yo le puedo ofrecer otro tipo de alternativas o otras terapéuticas. Pero el paciente viene porque quiere depilarse. Entonces, la necesidad hoy del paciente es realizar una terapia de depilación. Entonces, entendiendo qué equipo tengo, qué quiero lograr y qué necesita mi paciente, tengo que saber que hay algunos conceptos desde la física que es fundamental que todos manejemos, muy simple, muy conciso. No quiero que salgan expertos en física, pero sepan que hay un concepto que es fundamental, que rige todas las terapias de fotodepilación, porque realmente es lo que nos va a ayudar a saber que lo que vamos a hacerle al paciente va a ser un efecto beneficioso y no provocarle un daño. Y este concepto es el de fototermólisis selectiva, y otro concepto que se desprende de aquí, que es el de TRT o tiempo de relajación térmica. Vamos a ver el primero. Fototermólisis selectiva. Es un principio por el cual una estructura determinada, también denominada estructura diana, objetivo o target, puede ser destruida de manera selectiva por una luz, reduciendo al máximo el efecto térmico sobre estructuras vecinas. Y este concepto es fundamental para que entendamos todos que lo que le vamos a provocar es un efecto térmico, un daño térmico controlado a mi tejido sin dañar ninguna estructura colindante. Por ende, si yo lo que voy a trabajar es en eliminar un folículo piloso por fototermólisis selectiva, todo ese calor va a ir concentrado al folículo piloso y me va a mantener indemne las estructuras vecinas. Esto es lo que me da la tranquilidad de que no voy a provocarle ningún efecto adverso al paciente. Punto 1, fundamental para entender por qué son tan efectivas las terapias de fotodepilación.
Por otro lado, otro concepto que se desprende es el de tiempo de relajación térmica o TRT, que es específico de cada uno de los tejidos. La piel tiene un TRT determinado, el folículo tiene otro TRT. Cada uno tiene un tiempo de relajación térmico determinado y es el tiempo que demora, que tarda en reducir a un 50% la temperatura máxima alcanzada. Quiere decir que eso me va a dar la tranquilidad que el tejido va a enfriar. Entonces, si yo entrego calor, porque en definitiva lo que entrego es calor, durante un tiempo determinado, una cantidad de milisegundos determinado, para hablar con algunas propiedades y que les empiecen a sonar estos términos, yo sé que por TRT voy a tener un tiempo de enfriamiento del tejido. Y eso me va a garantizar, me va a ayudar a saber que no le voy a provocar ningún efecto dañino al tejido de mi paciente. Entonces, simplemente tengo la tranquilidad que voy a realizar una terapia de depilación y voy a eliminar folículo piloso. Entonces, dos conceptos fundamentales que quiero que hoy se lleven de acá son que los láseres y la luz pulsada trabajan por fototermólisis selectiva y de este concepto se desprende el tiempo de enfriamiento de tejido que me va a garantizar que no le voy a provocar ningún efecto adverso puntualmente por esto al tejido. ¿Puedo provocar otros efectos adversos? Sí, por supuesto que sí. Si yo no estoy bien formado, no conozco exactamente la anatomía, ni la fisiología, ni el equipo que tengo entre mis manos, puedo provocar otros efectos adversos. Pero esto es lo primero que yo tengo que conocer, que la fototermólisis selectiva y el TRT van a ayudarme a que trabaje de manera segura y eficaz con mi paciente. Siempre que hablo de física, tengo que hablar de qué pasa en los tejidos. Entonces, la interacción de la luz con el tejido me va a hacer que empiece a trabajar este principio de fototermólisis selectiva y de TRT. Pero sabemos que es fundamental la preparación de la piel del paciente. Sabemos que este es un procedimiento que se va a realizar antes del tratamiento. En este caso, para depilar tendré que tener la piel limpia y seca, no tengo que tener ninguna crema colocada, ni un desodorante en el caso que sea axila, para realmente lograr un resultado que sea estéticamente satisfactorio y para prevenir una complicación. Si yo trabajo sobre una piel que tiene una crema o que tiene un maquillaje, por supuesto que puedo tener no el mismo resultado que si trabajo sobre una piel limpia y seca. La forma de preparar la piel también puede influir en la intensidad y en el resultado de todo mi plan de tratamiento, en este caso de depilación, y la mejor forma de prevenir complicaciones va a ser detectar a aquel paciente que pueda ser capaz de complicarse y actuar de manera preventiva. Acaba mucho en lo que yo tengo que conocer del fototipo del paciente, de qué otros tratamientos esté realizando el paciente, si tomo o no tomo una medicación fotosensible. Todo esto va a ir de la mano de una cuidadosa elección del protocolo y un correcto cuidado posterior. O sea que es fundamental. Entonces, conocer de la física, conocer de la preparación de la piel y ahora sí vamos a algo que es muy importante en terapias de luz, que es conocer la estructura sobre la que voy a trabajar. Acá el objetivo o el target va a ser la melanina del folículo piloso, pero tengo que conocer la anatomía del pelo. Recuerden que el pelo no es únicamente la parte visible que yo tengo por fuera de la epidermis, sino que el tallo, que es lo que es visible, es realmente un tercio de lo que es el pelo en general. Inclusive el grosor también cambia de la estructura de acuerdo a la zona donde esté colocado. O sea, quiere decir que hay distintas características del pelo, grosor, color y demás que tengo que conocer. Sabemos que el pelo entonces consta de una parte que es la parte visible por fuera de la epidermis, que tiene una raíz, que tiene un bulbo, que tiene una papila y sabemos que tiene un vaso nutricio que se nutre desde la hipodermis a través de este vaso nutricio y que cuenta además con otras estructuras anexas como son la glándula sebácea, el folículo y el músculo erecto del pelo. ¿Sí? Y la protuberancia. Quiere decir que el pelo no es solamente ese tallo visible que yo tengo si el paciente no se depila, sino que internamente tengo una serie de estructuras que de hecho son más anchas que la que veo en superficie, que es a donde realmente voy a trabajar para realizar la verdadera eliminación de este folículo piloso. Sabemos que inclusive tiene distintas fases, distintos ciclos, que también son importantes que las conozcamos. Sabemos que el pelo no siempre es apto para ser eliminado, sino que el pelo tiene que encontrarse en esta fase que se denomina anágena o activa, que es la fase de actividad o de crecimiento, para que realmente seamos efectivos y eficaces con nuestra terapia. ¿Por qué? Porque es la fase activa, donde el pelo está realmente unido a través de la papila a este vaso nutricio. Por ende, si yo llego con luz en ese momento, realmente voy a lograr la eliminación definitiva de ese pelo.
En cambio, si yo tengo pelo en fase de transición catágena o en fase telógena de reposo, donde no va a estar unido, sino que el pelo va a estar más arriba, como podemos ver aquí en los esquemas, no voy a ser altamente efectiva. Entonces, voy a necesitar una cierta cantidad de sesiones para encontrar en este ciclo piloso la mayor cantidad de pelo en esta fase anágena o de crecimiento y ser verdaderamente efectivos. Entonces, este cuadrito que ven ustedes acá, es lo que a mí me da el indicio y me da la base y el fundamento para entender por qué es importante realizar sesión tras sesión un tratamiento de entre 6, 8, 10, a veces hasta 12 sesiones. Y no puedo hablar de una única sesión, porque el pelo va pasando por este ciclo y va a haber algunos meses que va a estar en fase anágena, otros va a estar en catágena y otros va a estar en telógena hasta que vuelve a entrar en fase anágena. Por ende, es fundamental que esto lo sepamos y que sepamos que tenemos que acompañar este proceso y que el paciente tiene que entender que tiene que venir una vez al mes o cada 40, 45 días, cuando empezamos a espaciar un poquito, para realmente ser efectivos y llegar a trabajar de la manera más definitiva posible, de manera permanente y progresiva, como es la terapia de depilación con luz. Bueno, entendiendo también un poquito de la anatomía del pelo y de todas las estructuras, como vinimos conversando, algo que es muy importante es la bioseguridad en la terapia. Sabemos que estamos hablando de altas tecnologías, por ende tenemos que realizar protección, la protección correspondiente nuestra como operadores, de nuestros pacientes y de todos los que estén en nuestro espacio de trabajo en el momento que realizamos esta terapia. Ustedes saben que existe un curso de bioseguridad aquí en Argentina, en mi país. El curso de bioseguridad se dicta, depende de Radiofísica Sanitaria, del Ministerio de Salud, de cada una de las provincias y Ministerio de Salud de la Nación, donde realmente por la ley 127101, médicos, kinesiólogos o odontólogos debemos realizar este curso para ser operadores láser luz pulsada radiofrecuencia. Este curso se realiza con algunas características puntuales, se puede tomar en distintas dependencias, uno lo tiene que rendir y a posterior puede ir a tramitar la matrícula o la autorización habilitante, en realidad, para ser operador láser luz pulsada. Pero a grandes rasgos, hoy que quiero que se lleven, que es fundamental, la protección ocular. Cada uno de estos lentes vienen específicos para cada uno de los nanómetros o longitud de onda de profundidad que tienen los diferentes equipos, ya sean láseres o luces pulsadas, y esto va de la mano de un parámetro que se denomina densidad óptica, que es el grado de atenuación que van teniendo los distintos anteojos de acuerdo al láser que estamos utilizando. Por otro lado, la cartelería, que es fundamental tenerla en nuestro espacio. Nuestro espacio tiene que ser apto para realizar fotodepilación. Desde en el consultorio, la cartelería, las estructuras reflectantes, reflejantes, el cerramiento de las puertas, los acompañantes, todos debemos estar realmente protegidos para estos tratamientos con luz. Los lentes de protección, médicos, pacientes y quienes estén en el consultorio también lo deben colocar. Y algo importante también, que ya lo vamos a ver, es la firma del consentimiento informado. Bien, sepamos que existen factores condicionantes que son fundamentales que los conozcamos para ser verdaderamente efectivos y realizar terapias logrando éxito terapéutico. Estos factores condicionantes son, por un lado, el fototipo de piel, por escala de Fitzpatrick en general. Sabemos que existen diferentes fototipos de acuerdo al color de la piel, al color del pelo, al color de los ojos y al bronceado o no de la persona. Por otro lado, el color del pelo también es importante, el grosor que tiene el pelo, la profundidad, la fase en la que se encuentra o ciclo piloso, como venimos conversando, y la densidad folicular. Son todos factores condicionantes que van a hacer que una sesión sea o no verdaderamente efectiva. Por eso es fundamental, hay que ser bien detallados en esto, conocer cada uno de estos parámetros que, como dice aquí en la figura. El fototipo de piel, sabemos que no es solamente el color de la piel, sino que es el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, si se broncea o se quema y el grado de protección solar que necesitan. Y aquí hago una aclaración, quizás estas escalas han quedado ya desde hace algunos años, pero sabemos que hoy a todos los pacientes, independientemente del fototipo, pedimos factor de protección 50 o más, mínimo, mínimo, con reposición cada 2 o 3 horas, ni que hablar 48 horas antes de la sesión y 48 horas después, donde realmente no debemos depilar en pacientes con bronceado activo. Entonces es fundamental tener en cuenta esto, conocer
tablita que está en todos los libros de dermatología lo tienen, donde vemos que si la piel es rosada y muy pálida y los ojos son verdes o azules, con un pelo rubio o pelirrojo y que casi nunca se broncea, en general se quema, necesita un factor de protección máxima. Estamos hablando de los fototipos más bajos, fototipo 1. Ya si pasamos al fototipo 2, hablamos de una piel clara, con ojos azules, verdes o marrón claro, con el pelo claro. En general tampoco se broncea, son más bien propensos a quemarse y necesitan fotoprotección muy alta también. Ya en el fototipo 3, donde la piel es clara en invierno, pero se broncea, toma algo de color en el verano, los ojos ya son verdes o marrones, con un pelo castaño, tiene facilidad para broncearse, pero también a veces se puede quemar y necesita también alta protección. Fototipo 4, ya empezamos en los más complicados, donde más precaución tenemos que tener, son las pieles morenas, de ojos marrones, con los cabellos castaños, donde realmente muy fácilmente se broncean y necesitan también de un factor de protección alto. El oscuro, que es el fototipo 5, son marrones o negros los ojos, con un pelo castaño oscuro o negro, con mucha facilidad para broncearse, también necesitan alta protección. Y el muy oscuro, que es el fototipo 6, o el paciente ya de raza negra, con ojos marrones o negros bien oscuros, con el pelo negro bien oscuro, tiene mucha facilidad por broncearse y en general también hay que cuidarlo, pero hay algunas terapias como la luz pulsada, por ejemplo, donde se contraindica para este tipo de fototipos tanto para el 1 como para el 6, para los limítrofes. Entonces, es fundamental conocer esta escala, irla reactualizando constantemente porque van modificándose los parámetros, como les cuento, pero sepan que ya hoy todos los pacientes requieren de factor de protección solar siempre y de 50 o más para arriba. La preparación de nuestros pacientes también es fundamental porque esto va a hacer o no al éxito de una sesión. Por un lado, la firma de consentimiento informado, como vimos recién, la foto clínica previa y post, en la medida que la podamos tener, mucho mejor. El paciente no tiene que tener bronceado activo, quiere decir que 48 o 72 horas antes no debe estar expuesto al sol, y lo mismo a posterior, por más que nos digan que hoy las terapias se puede y demás, no dejan de ser terapias de luz, hasta una semana antes por ahí mejor. Hay que rasurar la zona a tratar unas horas antes, ya sea luz pulsada o sea láser, independientemente de cuál es el agente físico, se rasura completamente, ¿sí? La zona se la deja directamente con pelo no visible. Esto es fundamental en todos los tipos de agentes físicos y con todas las terapias de luz. El consentimiento informado, como venimos conversando, debe ser específico para depilación. Sabemos que este consentimiento informado tiene que indicar, por un lado, quién es el paciente, los datos de filiación del paciente, un teléfono de contacto. Por otro lado, nos tiene que autorizar a nosotros como profesionales y a la institución para realizar un procedimiento determinado y tiene que confirmar además que se le ha explicado claramente lo que le vamos a realizar con los pros, los contras y los posibles efectos adversos que pueda tener esta terapia. Si el paciente es un menor de edad, como muchas veces nos pasa, con niñas que empiezan a depilarse a partir de los 16 años, puede firmar un adulto responsable, tutor, el padre o encargado del menor. Debe estar también presente durante el tratamiento. Y ahora sí, un poco teniendo en claro quién va a ser el paciente, qué factores predisponentes tenemos, cuál va a ser la preparación que tenemos que tener. Vamos a haber estudiado la escala de Fitzpatrick, vamos a ver qué tipo de piel tiene el paciente, pelo, grosor y color y demás. Vamos a hablar un ratito de lo que son los agentes físicos. Esto es muy amplio, esto es una formación realmente mucho más intensa, pero a grosso modo quiero que hoy se lleven de aquí cuáles son los agentes físicos que hoy estamos usando en los consultorios para realizar terapias de depilación. Y por un lado, quiero que sepan que la luz pulsada intensa todavía se sigue utilizando, si bien no es gold standard en los países más desarrollados, en algunos países como Argentina y demás, todavía utilizamos luz pulsada en algunos lugares puntuales donde no tenemos acceso a otro tipo de tecnología. Entonces, todavía hoy seguimos realizando terapias de depilación con luz pulsada. Si bien no es lo ideal, sepan que es un muy buen agente físico que da muy buenos resultados también. Tiene algunas pequeñas contras con respecto a favor del láser, pero de todas maneras todavía se utiliza en distintos países y en distintas zonas dentro de un mismo país. Sabemos que la luz pulsada intensa es una fuente de luz que tiene algunas características diferentes al láser. La luz aquí es policromática, de alta intensidad,
que va dentro del rango del espectro visible, de los 400 a los 1200 nanómetros, y que se utiliza siempre aplicando un filtro o una placa filtro para llegar a la estructura sobre la cual quiero trabajar. En el caso de depilación, voy a trabajar con filtros dentro del rango de los 600 a los 800 nanómetros aproximadamente. Entonces, ¿qué característica tiene? Es policromática la luz, tiene alta intensidad, trabaja entre los 400 y los 1200 el rango del espectro visible, pero sabemos que el folículo piloso por profundidad va a estar a partir de los 600 nanómetros, por eso utilizamos siempre un filtro para llegar a esa estructura determinada, porque la luz es policromática, entonces tengo que delimitar la entrada de luz y que es un tratamiento no invasivo. Eso en cuanto a luz pulsada, como tratamiento convencional, trabaja por monodisparo, yo realizo un disparo al lado del otro. Ahora bien, existen otros sistemas más modernos que son luz pulsada también, pero por sistema SHR o Super Hair Removal, que ya en realidad es una mezcla entre lo que es láser con luz pulsada, porque la técnica de aplicación es en movimiento similar a los láseres, pero no deja de ser una lámpara de gas xenón de luz pulsada. Este sistema por SHR es superpulsado y trabaja por un sistema de barrido porque emite la luz pulsada convencional un pulso por segundo. En cambio, el sistema SHR hasta 10 pulsos en un segundo. Es muchísimo más rápido. Tienen muy buen sistema de enfriamiento en general, son prácticamente indoloros en relación a una luz pulsada convencional que puede molestar un poquito y son altamente efectivos, casi similar, diría yo, a un láser diodo. Sin embargo, la estrella de nuestro tratamiento no deja de ser el láser diodo, que es el gold standard en terapias de fotodepilación. Sabemos que hoy en día los láseres son por supuesto específicos, con todas las características que tienen de ser monocromáticos y de trabajar con alta intensidad y alta brillantez, y que da verdaderamente el efecto terapéutico, trabajando en una longitud de onda más específica, que en este caso es para eliminar el pelo a donde se encuentra a la profundidad del folículo piloso. Dentro de lo que es la evolución del láser diodo, hoy llegamos a este láser, que es el gold standard, que es el láser diodo trilongitud, que trabaja a 755 nanómetros, a 808 y a 1064 nanómetros, es decir, que permiten alcanzar simultáneamente y con gran eficacia diferentes tipologías de vello, porque van a distintas profundidades y un amplio espectro de fototipos. Entonces, ¿qué logramos? Logramos tratamientos realmente exitosos en cualquier época del año. Gracias a esta tecnología SHR en movimiento, controlan muy bien la temperatura, tienen muy buen sistema de enfriamiento y sirve para realizar depilaciones en áreas sobre todo grandes, de manera segura, eficaz y abarcando superficies que quizás con una luz convencional son un poquito más complicadas. Además, realmente es prácticamente indoloro, entonces puedo trabajar de acuerdo a la profundidad a todos los tipos de pelos y a todas las profundidades. Por ende, ideal hoy para realizar terapias de fotodepilación. Por eso hoy hay gran auge en el mercado de lo que son los láseres diodo para depilación de manera específica. Pero como siempre, sabemos que hay errores que son frecuentes y que nos van a pasar. ¿Y de qué parto para decir que puedo minimizar estos errores? De conocer la física, de conocer los parámetros, de conocer la parte clínica de mi paciente, de hacer un buen diagnóstico, de saber lo que realmente tiene el paciente. Y en terapias con agentes físicos es fundamental parametrizar, es decir, conocer si el equipo requiere o no requiere filtro, a qué profundidad lo tengo que trabajar, cuál es la longitud de onda en nanómetros, qué cantidad de pulsos y qué duración de pulso tengo que usar. Porque si yo voy a operar un equipo que de manera manual tengo que colocar la cantidad de pulsos, por ejemplo, tengo que saber que para depilar voy a realizar varios mini pulsos para llegar a la profundidad deseada de una larga duración para que realmente llegue y abarque todo el folículo y llegue hasta la matriz. En cambio, si yo quiero realizar, por ejemplo, una terapia más superficial, tratar un acné o demás, voy a trabajar con otra cantidad de pulsos y otra duración. Por eso es fundamental entender la física porque eso me da la base para todo lo que yo quiera realizar. Hoy estamos hablando de depilación. Hoy los equipos vienen prácticamente automáticos, pero yo quiero invitarlos a pensar y para que entiendan que si yo manejo la física básica, lo simple, fototermólisis selectiva, tiempo de relajación térmica, trabajo de manera segura, trabajo tranquila en mi consultorio. Entonces, esto lo que me indica no es para que salgan expertos en física, sino para que sepan cómo trabajar de la mejor manera posible y ofrecerle lo mejor al paciente. Sabemos además que hay recomendaciones generales previas al tratamiento que son fundamentales a tener en cuenta, interrogar al paciente de manera adecuada,
saber sus antecedentes, si toma o no toma medicamentos. Hay una tabla de medicamentos fotosensibles que tengo que conocer para saber cómo voy a trabajar con justamente con los parámetros, si tengo que bajar la fluencia o no, si tengo que modificar algún parámetro del equipo, o tengo que hablar con el paciente si puede suspender por unos días el tratamiento o bajar la dosis. Es decir, son todas cosas que las puedo conversar con el paciente previamente y hacen a la preparación, a la buena preparación y a la buena práctica médica. Hay que explicar el procedimiento que vamos a realizar siempre al paciente. Hay que rasurar o afectar la zona de manera previa, ya sea láser o luz pulsada, se rasura por completo. Es un mito, antes creíamos que se dejaba pelo visible de entre 1 y 3 milímetros con luz pulsada. Hoy sabemos que no tiene ningún sentido esto y que de hecho perdemos gran eficacia con este pelo que nos queda superficial. Por ende se rasura la zona, tanto sea con láser como con luz pulsada. Colocar gel neutro en el caso que el equipo lo requiere. Hay algunos equipamientos que no trabajan con gel. Esto va a depender mucho del tipo de equipamiento que ustedes tengan y de la ficha técnica que tienen que conocer. Chequear los parámetros del equipo. Por más que sea automático el equipo, yo tengo que trabajar de la mayor manera manual posible. Quiere decir que tengo que entender lo que estoy haciendo. Longitud de onda, cantidad de pulsos, duración del pulso, TRT, fototermólisis selectiva. Tengo que conocer lo que estoy haciendo y qué tengo entre mis manos. Recuerden que un cabezal es la prolongación de mi mano. Medidas de bioseguridad, los anteojos, las superficies reflejantes, las puertas cerradas, la cartelería, es fundamental, así como los sistemas de enfriamiento, la colocación de gel neutro no, el filtro, en el caso que tengo que colocar filtro, son todos parámetros de bioseguridad que tengo que tener siempre en cuenta. Ya posteriores al tratamiento hay otras cuestiones también que son importantes a tener en cuenta para lograr el éxito y son el uso correcto del protector solar y la exposición al sol. No tengo que tener pacientes con bronceado activo y no lo debo dejar exponerse al sol inmediatamente posterior a la sesión tampoco. No volver a utilizar cera u otros métodos tipo P-Lady, sino que ya el paciente comienza a rasurarse una vez que comienza un tratamiento de fotodepilación. Tiene que rasurar la zona siempre, tantas veces sea necesario hasta volver a la sesión, una vez al mes o cada 40 días. Tiene que concurrir cuando se lo indiquemos, en el momento indicado a la consulta, esto es muy importante. Tiene que entender los tiempos que hay entre sesión y sesión y la cantidad de sesiones por la fase o ciclo del pelo, que es lo que venimos conversando, y tiene que informarnos a nosotros, a su profesional, cualquier inconveniente que se presente, cualquier reacción que vea, cualquier molestia o todo lo que le pueda estar sucediendo. Bueno, y ahora sí, ¿qué más es importante? Porque hablamos de depilación, hablamos de lo que pasó con Cleopatra, hablamos de la revolución del láser, hablamos del láser de longitud, hablamos de la fototermólisis selectiva, hablamos de la indicación, de la preparación del paciente, del rasurado, del no bronceado activo, del factor de protección solar. ¿Qué más es importante? Es muy importante y tienen que tener en cuenta que tienen que conocerse como profesionales, porque esto forma parte del éxito que van a tener ustedes como profesionales a la hora de realizar una técnica determinada, en este caso depilación. Pero esto es genérico, esto es en general. ¿Por qué? Porque en mi consultorio vas a ser mi empresa y en mi empresa yo soy el líder, soy el que manejo esta empresa. Mi empresa siempre va a tener un potencial de crecimiento siempre y cuando yo entienda que tengo que ir mejorando, que tengo que ir evolucionando, que tengo que ir rotando, que tengo que ir incorporando tecnología nueva, que me tengo que capacitar. Siempre voy a tener nuevos desafíos que tengo que enfrentar como profesional a cargo de mi empresa, que va a ser mi consultorio, mi espacio, ya sea chiquito o grande. Entonces ahí tengo que saber y estudiar cómo es mi espacio laboral, qué ofrezco, si estoy dentro de una clínica, si estoy en la calle, si estoy en un local comercial, qué tipo de espacio tengo. Por otro lado, ¿qué equipamiento tengo? Conocerlo, saber la ficha técnica, saber si es lo último que hay, si no es lo último, con qué más lo puedo combinar, cómo lo voy a trabajar, realizarle periódicamente la asistencia postventa, llevarlo al equipo, cambiarle la lámpara para que sea realmente verdaderamente efectivo como debe ser. ¿Qué otros procedimientos también yo realizo en mi consultorio? Si coloco o no coloco algún producto y si vendo o no vendo algún producto. De repente me quiero garantizar que el paciente se coloque el protector solar, entonces siempre está bueno tener para vender un protector solar. Pero eso por supuesto que depende de cada uno. Pero siempre es importante esto, educar a los pacientes, porque mientras más informado va a estar el paciente, va a tener más confianza en nosotros como profesionales y va a ser más probable que a su vez nos recomiende. Recuerden que acá, que hoy en día el boca en boca se ha modificado y que es fundamental. Profesionales que se realicen depilación hay muchísimos. Entonces va a estar en por qué los van a elegir a ustedes y no a otro profesional cruzando la calle o a la esquina, y va a tener que ver mucho con esto, el tipo de relación que ustedes tengan con su paciente. Las redes sociales pasaron a ser hoy
una manera de ofrecer los servicios. Sabemos que ya la vidriera nuestra va a ser el Instagram o el Facebook o el LinkedIn o el YouTube o el TikTok o lo que ustedes utilicen como su red social principal. Siempre está bueno que la tengan prolijita, que tengan algún community manager o alguien que les maneje esta red social en el caso que ustedes no lo sepan hacer. Y si no, simplemente poder utilizarla como un medio de mostrarle al paciente qué tipo de servicios ofrecen. Porque eso es fundamental. El paciente lo primero que hace hoy es estar sentado en el celular, inclusive en la sala de espera, siempre están con el celular, tener una buena conexión de Wi-Fi, tener una linda sala de espera, la secretaria siempre amable, siempre con una sonrisa, poder ofrecerle agua, un café, bueno, y todo lo que ustedes hagan al buen servicio. Y algo que a mí me gusta mucho y que vengo incorporando y estudiando desde hace un tiempo es el neuromarketing, y saber qué nos pasa a nosotros como consumidores. Entonces, ¿por qué elegimos sí o no a algún profesional determinado? Y podríamos decir, por lo tanto, entonces que el neuromarketing es una mezcla entre lo que es la neurociencia y el marketing, donde cualquier marketing o investigación de mercados que use métodos y técnicas de las ciencias del cerebro pasa a ser parte del neuromarketing. Otra definición también es que sabemos que la neurociencia está presente en el marketing y que nos dice un poquito qué efectos tiene la publicidad en nuestros comportamientos cerebrales, en nuestras emociones y en nuestra conducta. De eso nos habla el neuromarketing. Entonces estudia nuestras actividades cerebrales, nuestros ritmos cardíacos y de respiración y otro tipo de respuestas emocionales para conocer nuestras preferencias como consumidores y poder predecir nuestros patrones de consumo. Y es fundamental que todos los profesionales que nos dedicamos a esto entendamos que el neuromarketing forma parte de nuestro proceso de venta y forma parte fundamental de por qué un paciente nos elige o nos deja de elegir. Entonces, es muy interesante esto del neuromarketing. Es una herramienta para poder impulsar ventas y lo que ustedes hacen es una venta, ya sea un tratamiento, una sesión, no deja de ser una venta. Como tenemos que motivar en todos los aspectos a nuestra audiencia, a nuestros pacientes, a nuestro público, para que finalmente efectúe una compra. Entonces, esta técnica lo que hace es estudiar cómo reacciona nuestro cerebro antes y después de que se haya producido una venta y cómo no. O sea, cuáles han sido los factores principales que han sido determinantes hasta llegar al resultado deseado, que es que el paciente venga y se quiera realizar una terapia de depilación con nosotros. Entonces, las neurociencias participan de la toma de decisiones y el marketing para que un paciente pueda tomar la decisión o no de elegirnos como profesional. Y si estudiamos un poquito el cerebro, esto es muy amplio y súper interesante y muchísimo, pueden encontrar de todo, hay un montón de cursos y cosas para hacer. Sabemos que hay ciertas áreas del cerebro que son realmente las encargadas de que exista esta motivación por la cual el paciente decide adquirir o no un producto con nosotros, un servicio en este caso, que es una terapia de depilación. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando deseamos comprar un producto? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el tálamo sensorial, que es una parte del cerebro que efectúa el proceso de los estímulos externos. Tenemos el hipotálamo, que está relacionado con el funcionamiento más hormonal. Tenemos la ínsula, que está relacionada con el desagrado por inequidad del trato desleal. O sea, tenemos partes del cerebro que nos van a jugar a favor y partes que nos van a jugar en contra. Va a estar en el equilibrio que hagamos. Sabemos que la amígdala es la encargada de afecto y solidaridad, pero también de agresividad, y que el hipocampo es el responsable de la memoria y el conocimiento. Todas estas áreas interrelacionan en esta estructura cerebral y son un poco los condicionantes para que nos elijan o nos dejen de elegir. ¿Por qué? Porque hay decisiones que son racionales, como definir el problema, el análisis del problema, evaluar posibles resoluciones, elegir una alternativa, aplicar la posible solución, en el caso aplicar si me voy a realizar la terapia de depilación o no, pero siempre las decisiones en el ser humano prima lo emocional e intuitivo un 85% con respecto al elemento racional. Quiere decir que siempre triunfa lo emocional o intuitivo. Si yo le caí bien, si mi secretaria lo atendió bien, si tengo un buen servicio, si se sintió cómodo, lo más probable es que me elija con respecto a otro profesional que ofrezca lo mismo, ¿sí? Hasta incluso aunque sea más caro lo que yo le esté ofreciendo. Pero tiene mucho que ver el neuromarketing. Hay que estudiar neuromarketing. Esto es fundamental, sobre todo en los que nos dedicamos a este tipo de terapias tan masivas dentro de lo que es la medicina estética. Recuerden que la depilación es la causa principal de consulta, es lo que más mueve nuestros consultorios. Y descubrir esto que se llaman los insights, que son los aspectos inconscientes de la manera de pensar, sentir y actuar de los consumidores con respecto a nuestro producto o servicio. Es decir, hay ciertos patrones que son generalizados de la conducta humana y estos insights son aspectos inconscientes de la manera de pensar, sentir y actuar de un consumidor. Por eso es importante que yo sepa y entienda por qué me está eligiendo a mí.
O sea, acá va la emoción que yo le puse. Puedo haberlo tratado de la mejor manera posible, pero si no conecte con ese paciente es muy probable que no me elija. Entonces, de ahí es fundamental esto, ¿sí? Entonces, el neuromarketing, háganme caso, estudien neuromarketing, que es súper rico y ayuda muchísimo para el trato y la relación médico-paciente. Por otro lado, la rentabilidad, algo importantísimo que los profesionales de la salud nunca mencionamos y que es súper importante porque todos tenemos que también vivir de esto que tanto nos apasiona y que tanto nos gusta hacer. Entonces, la rentabilidad también es muy importante. Tengo que saber qué rentabilidad me brinda una tecnología. Entonces, los invito, este cuadrito está en blanco porque ¿cuál es la idea? Que cada uno le haga un screenshot y luego complete de acuerdo al equipo que tiene o al equipo que vaya a adquirir. ¿Cuáles son las zonas habituales? ¿Cuál es el monto por sesión después que estudie qué sucede con el resto de los que tengo cerca y cuánto están cobrando y qué cantidad de sesiones necesito? Entonces, este cuadrito les invito a que lo hagan. Pongan zonas habituales, por ejemplo, si se dedican más que todo a acabado, pierna y axila, cuánto se puede cobrar por sesión y qué cantidad de sesiones. Este es el primer cuadrito que les invito a que hagan para tener una idea de rentabilidad. Alquilo o compro un equipo, pro y contra, saquen costos, saquen números, piensen en cuánto, de acuerdo a lo que yo puedo cobrar y a la cantidad de sesiones, puedo recuperar mi inversión. Esto es fundamental y que lo empecemos a hacer nosotros, no quienes nos venden los equipos, sino nosotros como líderes de nuestra empresa. ¿Qué rentabilidad me brinda esta tecnología? Tengo que sacar cuánto gano semanalmente, cuánto gano mensualmente y en cuánto tiempo recupero mi inversión. Siempre descontando, por ejemplo, si tengo que reponer un cabezal, lo tengo que tener en cuenta. De movida, yo tengo que saber que el equipo cuesta X y que el cabezal, cuando yo lo tengo que responder después de 35 millones de disparos, 50 millones, va a costar tanto, ya esa plata la tengo que contar también, porque si no, ¿qué les va a pasar? Que van a utilizar el equipo 1 o 2 años y cuando tengan que reponer no van a tener ese vueltito guardadito en el cajón para poder reponer el cabezal y se van a quedar sin poder trabajar. Entonces, fundamental, rentabilidad semanal, rentabilidad mensual y recupero de inversión del equipo y luego tener en cuenta el consumible, que en este caso es un cabezal en el láser diodo o una lámpara, que en general tiene 100.000 disparos, algunos tienen 250.000 disparos, dependiendo. Por eso, ficha técnica del equipo. Miren cómo todo se va uniendo con todo, ¿no? Entonces, esto es fundamental, conocer también la ficha técnica y la parte física. Trabajar lo financiero a modo de resumen, saber cómo voy a cobrar, qué se desprende de lo que cobro, definir mi estructura financiera y tener en cuenta siempre la publicidad. Eso es un gasto, la publicidad, pero no es un gasto, es una inversión. Entonces hay que cambiar el término. No gasto, invierto. ¿Sí? También algunos conceptos que yo les hice el juego de palabras a propósito, porque es lo que tendemos a decir los profesionales. Entonces, esto es una invitación a conocer la tecnología, entenderla y aplicar criterio y hacerla rentable a través de herramientas del neuromarketing, rentabilidad y demás. Entonces, tengo que conocer la parte física, la tecnología. Tengo que entenderla y aplicar criterio y tengo que hacerla rentable. 3 pilares fundamentales para lograr el éxito en terapias de depilación. No solamente poder eliminar el folículo piloso. Miren qué importante y cómo quiero que hagan y se lleven un concepto general. Por eso, los invito, hoy la idea y por qué estoy acá con ustedes, es porque tengo el gran placer de presentarles mi curso de depilación pro. Este es un curso full, completo de 13 módulos, donde van a ver toda la teoría y los fundamentos, las técnicas, casuística y toda la parte práctica con los 3 agentes físicos, con la luz pulsada convencional, con el sistema láser diodo y con el sistema SHR, para que aprendan a comparar además diversos y diferentes marcas de tecnología, para que vean cómo trabajamos con una y cómo trabajamos con otra, en un formato altamente amigable que les va a ser sumamente cómodo, intuitivo. Van a ver, tienen 6 meses para poder realizar el curso, van a ir pasando módulo tras módulo, primero toda la teoría y cómo está diseñado este curso para que les sea realmente accesible. Primero tienen la introducción, con toda la historia completa de la depilación para entender un poco de dónde viene todo esto. En el módulo 2 ya tenemos todo lo que es motivos, definiciones y tipos. En el módulo 3 vemos todo lo que es la preparación del paciente y la fotodepilación en sí, completo, con todo lo que es factor de protección solar y demás. Módulo 4, la historia clínica, la evaluación y diagnóstico, el consentimiento informado con un modelo y demás para que puedan ver todo lo que tienen que tener en cuenta. En el módulo 5 ya vemos todo lo relacionado al agente físico, tanto láser como luz pulsada, como sistema SHR. En el módulo 6 vemos todo el pelo y sus generalidades para que entiendan bien esto de qué se trata la anatomía del pelo y todo lo que lleva eso, mucho, muy minucioso y al detalle.
En el módulo 7, parámetros de bioseguridad, que son sumamente importantes que todos manejemos. El módulo 8, depilación, con todas las características, la preparación y las recomendaciones, bien completo, para que realmente puedan salir y empezar a trabajar. En el módulo 9 ya vemos depilación por luz pulsada intensa, bien completo, desde la A hasta la Z. En el módulo 10 igual, pero todo lo que es sistema SHR. Y en el módulo 11 exactamente lo mismo, pero láser diodo trilongitud. Vamos a ver diferentes láseres para que puedan ver cómo trabaja cada uno y cómo se pueden operar de manera manual y de manera automática. Y la última parte que realmente es súper rica y linda, interactúo con mi coequiper, con la doctora Mariela Pujol, y les vamos a mostrar diferentes tecnologías con pacientes reales. Nos van a escuchar hablar, de hecho vamos a responder preguntas y demás como si estuvieran realmente con nosotros en este modelo de streaming, con una parte práctica 1 y una parte práctica 2, donde vemos todas las áreas de la superficie corporal prácticamente completas, para que ustedes puedan ver cómo se trabaja, cómo hago la pasada, cómo marco la zona, cómo delimito, cómo programo el equipo, cómo coloco el gel, cómo preparo una mesa, todo lo que tengo que tener en cuenta en una mesa para evitar alguna complicación o no, cómo que tiene la relación con el tema de los anteojos. Bueno, van a ver todo bien, bien completo. Vamos a mostrar láser diodo, sistema SHR y luz pulsada intensa, parte práctica completa, full, full. La verdad que el curso es hermoso, para mí es un honor poder tener este producto hoy para ustedes. Sepan que estamos con una opción para Argentina, con pagos en pesos argentinos, esto es exclusivo para Argentina, donde hoy por haber hecho esta masterclass tienen 48 horas de validez, tienen un 50% de descuento así, sin ni siquiera tener que incluir ningún código. Yo les voy a dejar el link en la descripción. Esta promoción exclusiva les va a quedar en 45.000 pesos y lo pueden hasta pagar en 3 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito. Quiere decir que es sumamente accesible, la idea es que lo puedan adquirir, que puedan empezar a trabajar en este mundo de la depilación con profesionalismo y que puedan incorporar criterio y que podamos generar red y crear comunidad de usuarios de equipos de depilación. Entonces, hoy lo pueden encontrar a 45.000 pesos, les voy a dejar el link y lo pueden hacer hasta en 3 cuotas sin interés. Sepan que este curso además trae bonus, tiene el bonus 1, que es es un módulo de marketing en estética exclusivo, para que conozcamos a nosotros como operadores, a los pacientes, al espacio de trabajo y demás. El bonus 2 es todo el material bibliográfico científico de soporte con artículos de revisiones sistemáticas para que tengan realmente validez a la hora de poder hablar con un paciente y de contarles de qué se trata esto de la depilación con tecnología. Y el bonus 3 es un modelo de ficha clínica, ficha técnica o ficha clínica y el consentimiento informado, que ustedes lo pueden tomar y pueden realizar la modificación que quieran, ponerle el logo y demás de acuerdo a donde estén. Entonces pueden acceder a esta promo desde el link en la descripción del video. Así la aprovechan. Recuerden que tienen 48 horas para poder hacerlo. Sepan que en realidad esto es sumamente importante. Invertir en conocimiento siempre nos beneficia a todos. Los espero en el curso. Vamos a quedar conectados. Me pueden ubicar por mis redes sociales, ya sea por Facebook o por Instagram, y quedo completamente a disposición de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Los espero en el curso.